Continuamos, mis amados hermanos, tratando de conocer más acerca de Dios a través de la Biblia, ya que la Biblia es el manual que nos habla acerca de Dios. La Biblia no es un libro para nosotros aprender a cómo salir a camino, a cómo resolver una situación en un momento determinado de nuestro diario vivir. La Biblia no es para usted buscar inquietudes, a cuestionamientos que usted se tiene. No, la Biblia es para conocer a Dios, ya que Dios utilizó hombres para darse a conocer a través de ella. Y usted y yo, conociendo a Dios, inmediatamente, dependiendo la dimensión de fe que usted tenga en eso que a Dios concierne, entonces Dios le va a resolver su problema, le va a ayudar a alcanzar la meta, ya que la misma Biblia nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El reino de Dios consiste en Él mismo, en todo lo que Él diseñó, en todo lo que Él es, en todo lo que Él estableció. Entonces usted busca todas y cada una de estas cosas y las demás vienen por añadidura. Vamos a leer hoy una vez más en el libro de Génesis capítulo 12, ya que este verso que vamos a leer nos da un panorama claro en cuanto a la división de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo, y cuál es el propósito de ambos de ellos. Dice en el libro de Génesis capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra, vete de tu familia, vete de la casa de tu padre. Oiga, si nosotros vemos esto literal y lo entendemos así y lo creemos así hoy en nuestras vidas, usted sabe que usted y yo vamos a hacer, que nosotros vamos a dejar nuestra familia, que nosotros vamos a olvidarnos de nuestro compromiso, de nuestras responsabilidades. Mas sin embargo no es así. ¿Por qué? Mire, en el Antiguo Testamento todo era literal. Literal, todo era literal. Por eso dice: ojo por ojo, diente por diente. La ley había que cumplirla tal y cual Dios las ordenó. Todos y cada uno de los mandamientos había que cumplirlo. Si usted mataba, a usted lo mataban. Si usted obedecía a Dios, Dios lo bendecía literalmente. Lo hacía rico literalmente. Pero hoy no es así. ¿Por qué? Porque el plan de Dios en el Antiguo Testamento era literal. ¿Cuál? De traer a su Hijo Jesucristo para cumplir un compromiso que tenía consigo mismo de liberar al ser humano que por causa del pecado, por medio de Adán, quedamos presos en el pecado. Y por medio de lo literal que aconteció en el Antiguo Testamento, claramente vamos a conocer, o se nos va a dar a conocer claramente lo que es lo espiritual después que Cristo viniera y cumpliera con el propósito. Inmediatamente Jesucristo viene, muere en la cruz, entonces ya cambia el propósito de qué, de lo literal que era en el Antiguo Testamento a lo espiritual que viene por medio de Cristo. Ya en el Antiguo Testamento usted vio que Dios hizo el arca del pacto, el pueblo de Israel construyó un templo y Dios por medio del arca del pacto se movía en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque era literal. Hoy Dios no mora en templo hecho de mano de hombre, no en cuatro paredes, no en una denominación. Es en el templo que Él creó con sus propias manos, que somos usted y yo. Ahora bien, por medio de cómo Dios trató con el pueblo para él mantenerse en el templo que Salomón construyó, había que cumplir estatutos y mandamientos. De lo contrario, Dios se apartaba de ellos y quedaban expuestos al mal, al enemigo,
a que ellos lo gobernaran, que eran los pueblos, las naciones vecinas. Hoy nosotros tenemos que cumplir, pero los de nosotros no son tan gravosos. Porque lo de nosotros nada más es creer y confiar plenamente en Cristo, que Él es, que lo que Él hizo es lo suficiente, que Él es el dueño, que todo es por Él, en Él y para Él, y vivir por el Espíritu buscando las cosas espirituales. Nosotros cumplimos con esto por medio de la fe, y entonces Dios viene y mora en nosotros por medio de ese Espíritu. Pero si usted hoy busca a Dios para recibir promesas seculares, humanas, usted no va a alcanzar, porque Dios de lo literal cambió a lo espiritual por medio de la fe a través de Cristo y su Espíritu Santo. Por eso estoy leyendo este verso, porque mucha gente entiende la Biblia en los dos tiempos de la misma manera y creen que Dios se puso ahí en el cielo para nosotros. Y que lo que le pedimos, eso es. Y que cuando se lo pidamos, eso es. Y nosotros somos los que le ponemos regla a Dios. No es Dios el que nos creó a nosotros, que tiene que ponernos regla a nosotros. Entonces, amado hermano, tenga esto bien en cuenta. Estamos conociendo acerca de Dios y Dios nos enseña que Él cambia los planes, aunque Él es inmutable. Él no cambia. Pero sí cambia la cosa, los métodos, los medios aquí en la tierra. ¿Qué cambió? En el Antiguo Testamento era por medio de la ley, a través de Moisés. Hoy es por medio de Cristo, por medio de la fe. Entonces, si usted no hace la transición, si usted no desenfoca lo humano, que Dios bendijo a Israel, que Dios le dijo a Josué, oiga, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, y estaré contigo, te bendeciré, te entregaré la tierra. Todo eso era literal. Pero hoy, esfuérzate y sé valiente para hacer lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo por medio de su vida, por medio de su muerte. Jesús nació por el Espíritu. No hubo, vuelvo y lo repito, no hubo intervención humana, porque fue por el Espíritu Santo. Asimismo, usted y yo debemos de nacer de nuevo por el Espíritu, sin intervención humana. Ahí está el asunto, que nosotros seguimos en lo humano como el pueblo de Israel, que siguió enfocado, los judaizantes, enfocado en la ley de Moisés, no que el sábado, no que no esto, que no lo otro. Y Dios había cambiado eso por medio de la confianza en Jesús, y por medio de Él, entonces agradan a Dios. En el Antiguo Testamento agradaban a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Hoy lo agradamos por medio del cumplimiento de la gracia, por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios cambió. Si usted no hace la transición y sigue buscando a Dios para las cosas humanas, lamentablemente, por más que usted crea que la presencia de Dios está en usted, no está. No dicho por mí, dicho por nuestro Señor Jesucristo, que el que no nace de nuevo, el que no vive por el Espíritu, pues vive por la carne, y Dios no es carne, Dios es Espíritu para ayudarnos. Todas las enfermedades que Jesucristo sanó humanamente, eso nos da a entender que nosotros tenemos que ser sanos, pero es espiritual, y de la sanidad espiritual entonces se materializa la secular. Si usted cree y confía en Dios y está enfermo, Dios lo va a sanar, pero no porque su enfoque sea sanarlo del cáncer, de SIDA, no. Es por el enfoque de sanarlo espiritualmente, y entonces de ahí se manifiesta la sanidad secular. Antes era de lo espiritual, vino lo secular. Oye, que de lo secular, entonces viene lo espiritual. O sea, viceversa. Espero en el Señor que usted me entienda. Por medio de usted sanarse adentro, usted va a manifestar sanidad afuera. Pero no busque a Dios para sanarse afuera si usted no confía en Él, no lo conoce, no cree en Él y no vive para Él. Dios le bendiga y Dios le guarde.